Bienvenidos jugadores, hoy aprenderemos a jugar a Pequeños Grandes Vikingos, un juego del legendario Scott Ames, creador de esta saga que es Pequeños Grandes, que siempre se caracterizan pues, por traernos grandes juegos en cajitas muy pequeñas, pero que están repletas de componentes y en las que encontramos bueno, pues juegazos de distintas temáticas. Nos vamos al oeste, nos vamos a una mazmorra, nos vamos a jugar con grandes mechas y en este caso nos vamos a luchar en fiordos vikingos, vamos a cruzar espadas con otros clanes, a buscar el favor de los dioses. En esta propuesta que se puede disfrutar en solitario o en grupos de hasta 4 jugadores a partir de 14 años de edad y que nos llevará entre 30 y 60 minutos de partida. Ya os digo, no os dejéis llevar por el tamaño de esta cajita y preparaos para descubrir un juegazo. Vamos a ver cómo se juega. Bien, pues aquí hemos desplegado el tablero y los componentes para simular una partida a 4 jugadores. Antes de empezar a explicaros cómo se juega, dejadme que os haga 4 pinceladas sobre el setup, sobre la preparación. Lo primero que debéis saber es que en función del número de jugadores usaremos un lado u otro del tablero central. En este caso, bueno, simplemente os fijáis en la parte inferior derecha del tablero. En este caso, bueno, pues 4 jugadores, usamos este lado del tablero. De 1 a 3 usaremos el otro lado. Como veis, hemos dispuesto una serie de runas y de asentamientos pues allí donde nos lo pedía el tablero, ¿vale? Y ya me he avanzado y he hecho pues, un paso que es el que se empieza a hacer cuando se juega, que es el de disponer los barcos. Cada jugador pone pues, uno de sus barcos en uno de los fiordos de los extremos de la isla. ¿Qué es un fiordo? Bueno, pues este espacio de mar que viene delimitado entre las rutas. En este caso, yo que sería el jugador inicial, colocaría el último barco pues, en el fiordo como hubiesen dejado mis compañeros. Otro detalle sobre la preparación. Veréis que en el juego nos vienen 6 tarjetas de dioses. Tomamos aleatoriamente 3 de ellas, que serán las que usaremos para jugar, el resto vuelven a la caja. Y aleatoriamente pues, les ponemos este simbolito de la furia con una runa correspondiente, ¿vale? Han salido aleatoriamente estos valores. Por último, hemos dispuesto estas cartas más pequeñitas. También en función del número de jugadores, pues varía el número de cartas que pondréis aquí, ¿vale? Lo encontraréis en el manual cuántas son. Y bueno, pues hemos dispuesto la tarjeta que lleva el progreso de las 3 eras en este espacio de aquí. Vamos a ver en detalle cómo se juega. Lo primero que tenéis que saber de Pequeños Grandes Vikingos es que se juega a lo largo de 3 eras o rondas, ¿vale? Que vienen marcadas pues, por este track, por este marcador del cuervo de esta tarjeta de aquí. En cada una de las eras o rondas encontramos 3 fases. La primera es la de asignación de las cartas, ¿vale? Repartiremos una serie de cartas a los jugadores. Esto cambiará en función en cada ronda, en cada era, en función del valor que tenéis asignado aquí en la tarjeta, ¿vale? En la primera ronda repartiremos 4 cartas por jugador, los jugadores se quedarán con una de ellas y pasarán el resto a los siguientes jugadores. ¿En qué sentido? Bueno, pues esto también nos lo indica la tarjeta. En esta primera era, ¿vale? Tendremos este sentido, en la siguiente, pues el contrario, y en la última, bueno, pues volvemos al sentido inicial. Como veis, también en cada era va incrementando el número de cartas, 4, 5, 6. Una vez tengamos todos los jugadores, tengamos las cartas, que las mantendremos en secreto en nuestra mano, empieza la segunda fase, ¿vale? Recordad, os había dicho 3 fases, primera repartir cartas, la segunda es la de jugar acciones, que es donde hay la chicha, ¿vale? La tercera será una fase de mantenimiento, ¿vale? La fase de acciones es donde habrá pues toda la chicha de la partida, ¿de acuerdo? Con nuestra mano de cartas, en nuestro turno, podremos usar una de las cartas y llevar a cabo acciones. Podemos jugar la carta de 2 maneras distintas, boca arriba o boca abajo. Si jugamos boca abajo significa que queremos luchar, queremos iniciar o sumarnos a una batalla.
Dejemos esto a un lado, ¿vale? Yo sé que el manual esto es lo primero que os explica, pero yo prefiero empezar explicándoos qué pasa si jugamos la carta boca arriba, ¿vale? De cara a todos los jugadores. Si jugamos así, significa que queremos llevar a cabo, realizar la acción de nuestro líder de clan. Cada una de las cartas de este mazo de vikingos es distinta, ¿de acuerdo? Y cuando hablo de realizar la acción de clan, hablo del segundo recuadro que tenemos en la carta. Hay 4 acciones de líder distintas, que os las voy a detallar a continuación, y yo ya me he preparado aquí un mazo de cartas con todas las acciones distintas. La primera acción que encontramos es la de navegar. Y bien, pues no puede ser más descriptiva, ¿de acuerdo? Tomaremos nuestro Drakkar, nuestro barco vikingo, y navegaremos tantos espacios como nos indique la carta que hemos jugado. En este caso, pues Randy, nos dice que podemos llevar a cabo pues hasta 3 veces la acción de navegar. ¿Y qué significa navegar? Bueno, pues tomaremos nuestro barco o uno de nuestros barcos, porque a lo largo de la partida podremos construir más, y podemos desplazarnos de fiordo a fiordo, ¿vale? Siempre adyacentes, de un fiordo a un puerto o de un puerto a un fiordo, ¿vale? No tiene secreto y no tiene misterio. Aquí sí que me interesa explicaros qué significan los puertos, porque tenemos 2 tipos de puertos distintos. No solo las esferas donde hay un barco, sino también las esferas donde hay un asentamiento, ¿vale? Tomad también estos iconos como puertos. Eso significa que tanto en mi turno podría venir aquí, como podría venir a un puerto donde hubiese un asentamiento. En caso de que acabemos nuestro movimiento con el barco, con nuestra acción de navegación en un puerto, a continuación podemos llevar a cabo una acción de desplegar a nuestros colonos. Nuestros colonos, como veis en la tarjeta de jugador, son pues estos tokens de aquí con forma de vikingo, ¿vale? Y con estos cuernos en el casco, podremos bueno, pues hacer que estos colones invadan la isla a la que hemos llegado con nuestro barco. ¿Cuántos colonos podemos usar para invadir la isla? Tantos como nos indique el valor de navegación que hemos usado con nuestra carta del líder. Es decir, en este caso yo podría desplegar hasta 3 colonos en la isla a la que he llegado. ¿Y esto es gratis? No, tiene un coste. Como veis, y como lo indica la carta de jugador que tendréis en la mano, ¿vale? Uso esta, donde no tengo fichas encima para poderoslo enseñar. Como podéis ver, hacer la acción de desplegar estos colonos me cuesta 1 de comida por cada uno de los colonos que quiera desplegar, ¿vale? Pago el coste y entonces puedo desplegar estos colonos. En caso de que, una vez desplegados estos colonos, tenga la mayoría en esa isla, se produce una batalla, ¿vale? Y en este caso, vamos a poner, por ejemplo, que yo he podido pagar 3 unidades de comida y por tanto he desplegado a 3 colonos en esta isla, y vamos a poner, por ejemplo, que mis oponentes tenían esta configuración de partida. En este punto, como soy el jugador que tiene más influencia en esta isla, bueno, porque es 3 contra 2 contra 1, y aquí, bueno, pues también se sumaría 2 de barco, esto ya os lo comentaré a continuación. En este caso se produce una batalla y mis oponentes pierden pues 1 de sus colonos, que volverían a su carta. En este caso el jugador azul recuperaría 1 de sus vikingos, el jugador amarillo recuperaría 1 de sus vikingos, y el jugador rojo, en este caso yo, se quedaría con el control de esta isla. Al final de mi turno se evaluará el control en las islas, y en ese punto tomaré o no la runa que hubiese en la isla o que estuviese en manos de otro jugador, ¿de acuerdo? Porque en la configuración que hemos simulado, el jugador azul en ese momento tenía la mayoría y por tanto esta runa la hubiese tenido él. Esta runa vendría hacia mi poder. Siempre que una runa cambia de manos o va de una isla a un jugador, la furia de ese dios sube. Eso quiere decir que iría a buscar el dios que va con la runa de fortuna, de riquezas, que en este caso es Thor, y subiría su fortuna, ¿vale? Más acciones que podemos llevar a cabo. Os he descrito la de navegar. Puede haber otro caso, ¿vale? Hemos hecho un caso de ejemplo en el que mi barco ha llegado a un puerto sin aldea, pero yo también podría haber llegado a un puerto con aldea. En este caso, además de poder hacer el movimiento con mis colonos,
podría elegir asaltar esta aldea. ¿Y en qué consiste llevar a cabo este pillaje, este asalto? Pues consiste en pagar un precio en acero, ¿vale? Otro de los recursos que tenemos pues a nuestra disposición, pagaría un coste en acero para reclamar esta aldea. Me llevaría a la aldea y la podré usar luego en mi turno, os lo comento al final. Como veis, como viene indicado aquí en la tarjeta de seguimiento de juego, en la tarjeta del cuervo, en cada una de las eras el coste cambia. En esta primera era costaría 1 de acero, en las siguientes 2 y 3. A continuación, bueno, pues lo que os he descrito antes, podría, si quisiera, desplegar colonos en esta isla, etc. A nivel de la acción de navegación, sabed que, y esto es muy importante, no se puede repartir el movimiento entre varios barcos. Es decir, estos 3 puntos de movimiento que nos da el líder del clan en este turno tienen que ir a un solo barco. Esto es importante porque la segunda acción que os quiero describir es la de mover colonos, ¿vale? En este caso, si yo en vez de jugar esta carta hubiese jugado a Leaf, yo tendría a mi disposición la opción de mover una vez a uno de los colonos. ¿Y cómo se mueven los colonos? Bueno, pues a través de estas rutas que vienen marcadas, ¿vale? Y que nos conectan las islas. Es decir, este colono lo podría mover de aquí a aquí o de aquí a aquí, ¿vale? En este caso sí que se puede repartir el movimiento. Imaginad que en vez de poner por 1, pues pusiese por 3, podría mover esos 3 pasos con un único colono o lo podría hacer con 3 colonos distintos. ¿De acuerdo? Esta acción no tiene más misterio. Sí que es verdad, aprovecho para comentároslo ahora, que mover colonos puede alterar el juego de mayorías que hay en las islas. Entonces, al final del turno evaluaremos la nueva configuración, ¿vale? El nuevo arco político que haya en los fiordos del juego. Y en función de las mayorías, claro, porque si quito de aquí el colono, igual he perdido la capacidad de retener esta runa, ¿vale? Bueno, pues los jugadores se repartirían las runas o incluso las runas volverían a sus respectivas islas, ¿vale? Os he explicado la acción de navegar, os he explicado la acción de colonizar, vamos con la acción de tomar recursos, que viene, pues que recolectar, que viene representada con este icono de la cesta. En este caso, el poder que me daría este líder sería pues subir 3 recursos a mi elección. Esto me lleva a este track que tenemos en la parte inferior de la tarjeta de jugador, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues con estos 3 tokens que representan comida, madera y acero, y que, por cierto, al principio de la partida empezamos siempre en el número 2, ¿de acuerdo? Podría subirlo pues a mi elección, en este caso pues 3 de un recurso, 1 de cada, etc. Sabed que nunca podemos tener más de 7 unidades de un recurso. Todo lo que tomásemos por encima de 7 lo perdemos. Y sabed también, pero esto es sentido común, que nunca podremos pagar pues por recursos que no tengamos, ¿vale? La última acción que me queda por explicaros es la acción de construir. Si juego a Hilda en mi turno, que me permite construir este icono del martillo con la madera, quiere decir que puedo construir uno de mis 3 barcos o uno de mis 2 templos que tengo en mi tarjeta personal. En este caso habrá que pagar un coste, ¿vale? Veis que son costes variables, ¿vale? Tanto los barcos como los templos. Es un coste que siempre funciona en madera. Y, bueno, pues una vez pagado este coste, tomaría en este caso un barco, y lo colocaría en un lugar adyacente donde tenga otro de mis barcos. Sabed que, porque esto no os lo he comentado antes, nunca 2 barcos pueden coincidir en un puerto. Sin embargo, 2 barcos sí que pueden coincidir en un fiordo. En caso de tener un barco en un puerto y que otro jugador llegue, en ese punto el barco desplazado tiene que elegir dónde se reubica, ¿vale? En uno de los fiordos adyacentes. En el caso de construir un barco, pues lo mismo. No podréis tener 2 barcos en un mismo puerto. Lo desplegaréis en un lugar adyacente o, en caso de tener un barco en un fiordo, pues en el mismo sitio. En el caso de los templos es bastante parecido. Podremos construir un templo allí donde tengamos un colono. Entonces, en este caso de ejemplo, podríamos construir un templo aquí. No podemos construir los 2 templos en la misma isla. Sin embargo, sí que podemos construir un templo
en una isla donde otro jugador ya tenga un templo. Estas son las 4 acciones que nos permite hacer nuestra carta de líder. Una vez hecha la acción, sabed que podemos llevar a cabo una acción de runa, que es la que siempre hay en la parte inferior de las cartas de líder. Esta acción de runa es una acción extra que podremos llevar a cabo si tenemos la runa correspondiente. ¿Y cómo podemos obtener estas runas? Bueno, pues si las hemos reclamado en las islas o si a lo largo del turno hemos ido acumulando runas en nuestras cartas de líder, ¿vale? La única diferencia es que esas runas nos darán puntos al final de la partida y estas se van a ir al final de cada era al mazo de descarte, ¿de acuerdo? No hace falta gastar estas runas, simplemente decir que contamos con ese poder, ¿vale? Que tenemos ese poder disponible, ya sea, ya os digo, con las cartas que hemos ido jugando o con las que hemos ido reclamando en las islas. En este caso de ejemplo, por ejemplo, imaginad que yo tuviese esto en mi tablero de jugador, esta segunda acción no la podría hacer porque me requiere tres runas de riqueza y yo ahora mismo solo tengo una, de hecho tengo una de cada. Pero en caso de haber jugado al final esta acción de construir, yo ahora mismo podría decir tengo el poder de la runa de la riqueza, por tanto voy a realizar esta acción que, bueno, pues miráis el glosario, ¿vale? Esta acción lo que me dice es que puedo intercambiar una carta de mi mano por otra, ¿vale? Pero en este caso, en la última página del manual encontraréis el glosario de todos los símbolos de todas estas acciones, ¿de acuerdo? Esto por lo que respecta a esta última acción de bonificación de runa, que es opcional, ¿vale? Vuelvo al tema de las acciones, porque si recordáis al principio os he comentado que hay 2 maneras de jugar las cartas, boca arriba o boca abajo. Bueno, pues vamos a ver qué significa jugar una carta boca abajo. Si yo al inicio de mi turno declaro que voy a jugar una carta boca abajo y el resto de jugadores lo ven, esto significa que lo que voy a hacer es al luchar una batalla, prepararme para la batalla que se luchará cuando me vuelva a llegar el turno. En el caso de haber sido el primer jugador que ha declarado que me estoy preparando para la batalla, tengo que elegir una carta de favor, una de las que se encuentran en los extremos, tanto de la fila superior como inferior, es decir, tengo 4 cartas disponibles, ¿vale? Tengo que elegir una de estas cartas, imaginemos que tomo esta, la coloco en este espacio de aquí, que como veis tiene el símbolo de la batalla y las manos juntas rezando que hacen referencia a la carta de favor, y significa que todos los jugadores en la mesa vamos a jugar, ¿no? o a luchar por quedarnos esta carta. A partir de ahora, a partir de aquí, el resto de jugadores en sus turnos pueden darle también la vuelta a una carta y declarar que se unen a la batalla. En el momento en el que me vuelva a llegar a mi turno, lo primero que tengo que resolver es la batalla que he iniciado. Le daría la vuelta a la carta y se compararían los valores de este primer recuadro que tenemos en la carta, que es el valor de combate. Simplemente comparar los valores, el que tenga el valor más alto gana la batalla. ¿Pero qué significa tener el valor más alto? Porque no siempre está claro. Y por eso he tomado estas cartas de ejemplo para que lo veáis. Puede ser que aparezca el número, el valor de batalla solo. En ese caso, bueno, pues ese es el valor que se usa y punto. En algunos casos puede que haya un coste, como es el caso de Hilda. En este caso, Hilda nos da un gran valor, que es un 10, pero hay un coste. Debes pagar 1 de acero para poder llevarlo a cabo, para poder usarlo. En caso de no tener acero, simplemente no participas en la batalla. No es que pierdas automáticamente, es que no hay nadie que vaya a la batalla, ¿de acuerdo? Por eso aseguraos, si usáis esta carta, de poder pagar el valor que nos pide. En otros casos, como es este, nos pide que le sumemos un valor de un recurso. Eso no significa gastar ese recurso, ¿vale? No perderemos madera. Simplemente significa, bueno, pues cuánta madera ha cortado y lo fuerte que está, ¿vale? En este caso yo tengo 2 de madera, por lo cual me daría un valor total de 3 de fuerza. Pero, como os digo, no gastamos la madera. Y en este caso, aquí nos darían un valor estándar más la cantidad de runas de un tipo que tengamos, tanto encima de la mesa porque son de islas, como de cartas que hayamos jugado, ¿vale? De líderes previos que hayamos jugado. Y simplemente es esto, se compararía el valor con el del otro jugador, el ganador se lleva esta carta, ¿vale? La carta por la que estábamos jugando,
y la pone boca abajo en uno de los 3 espacios que hay en la parte superior de la tarjeta de jugador. Hay 3 espacios, no podemos tener nunca más de 3 de estas cartas de favor en nuestra zona de juego. Eso no significa que podamos obtener una cuarta, pero en ese caso tendremos que elegir y volver a poner a disposición del resto de jugadores la carta de la que nos queramos deshacer, ¿vale? Habréis observado, los más perspicaces, que estas cartas llevan una runa impresa y que hay una serie de recursos. Esos recursos los cobraremos al momento de tomar la carta y la runa quedará en nuestra zona de juego para el final de la partida. Es decir, esta runa es pasiva, no la podremos utilizar pues, ni para sumar fuerza ni para ningún otro uso a lo largo de la partida. Simplemente nos queda en barbecho hasta el final de la partida, que nos reportará puntos de victoria. ¿De acuerdo? Os he explicado lo que pasa en caso de ganar la batalla, pero ¿qué pasa en el caso de los perdedores? Si pierdes una batalla, bueno, pues tienes un premio de consolación, porque en el mundo vikingo morir en batalla es recompensado con un acceso al Valhalla. ¿Y qué pasa cuando vas al Valhalla? Bueno, imaginaros que yo he perdido mi batalla, me ha ganado otro jugador. En este caso voy a mirar la runa que hay en la parte superior izquierda de la carta del líder que he usado para combatir, ¿vale? Y esto me lleva a uno de los 3 dioses que están en el tablero. En este caso, por la runa de los secretos, me voy a Odín, que me lleva a esta tarjeta de aquí, y en este caso leo y aplico los efectos del Valhalla, ¿vale? Que es pues el texto este, que siempre serán beneficios para el jugador que ha perdido, ¿vale? Ya os digo que es como un premio de consolación. Todavía no hemos acabado con el tema de las batallas porque hay un último caso que se puede dar en una batalla, y es que yo empiece una batalla y ninguno de mis oponentes me siga. ¿Qué significa eso? ¿Que simplemente me llevo el premio porque nadie más ha querido luchar? No. En este caso vienen los asaltantes. Esto es una mecánica que incorpora el juego para que no sea tan fácil ganar, ¿vale? En el caso, pasaremos a llevar a cabo un combate virtual contra la máquina, y en este caso lo que haremos es sacar la primera carta del mazo de vikingos y nos enfrentaremos, bueno, pues al asaltante que haya en el mazo. En este caso, bueno, pues llevaremos a cabo un combate igual como si fuera contra otro jugador, con la salvedad de que los asaltantes, bueno, pues no irán al Valhalla. No habrá un caso en el que estos asaltantes, en caso de que ganen, se lleven la carta, etc. Hay una serie de particularidades, y es que, como recordaréis, os he explicado que si usamos a líderes que tengan un coste, pues hay que pagarlo. En el caso de los asaltantes, ese coste se considera siempre pagado, y en los casos en los que haya que sumarse el valor de runas o de un recurso, se considerará que todos los asaltantes que haya previamente suman +1 independientemente de su valor, porque cada vez los asaltantes se irán encabalcando, ¿vale? Se irán encabalcando, y imaginaros una situación en la que tuviésemos esto, ¿vale? 3 asaltantes y un último asaltante de valor 1, pero que nos dice que tenemos que sumar los valores de runas. En este caso, independientemente de que las runas no coincidan, pues le sumaríamos 3 al valor inicial de 1, y por tanto el jugador que estuviese luchando en solitario tendría que hacer frente a una amenaza de asaltantes de valor 4. En caso de ganar el jugador, se lleva la carta de favor, no se activa el Valhalla. En caso de perder, sí que se activaría el efecto para el jugador del Valhalla. ¿Y qué pasa, Víctor, si 2 jugadores empatan, coinciden en el valor de fuerza? Bueno, pues en ese caso se considera que hay una batalla campal y que todo el mundo muere. Esa carta vuelve a estar a disposición de todos los jugadores, no se la lleva nadie, y todos los jugadores activan el Valhalla. ¿De acuerdo? Sabed también que cuando se activa el Valhalla, el efecto del Valhalla de un dios, la furia de ese dios sube, ¿vale? Que es este valor. En el caso de ejemplo que hemos puesto, bueno, como se activaba la furia de Odín, bueno, pues subiría una unidad la furia de ese dios. Si en algún momento esta furia supera 20, le daríamos la vuelta a esta ficha. Esto por lo que respecta a la batalla. Ahora ya sabéis qué acciones podéis llevar a cabo, tanto jugar las cartas para batallar con ellas, o como pues uno de los
las 4 opciones disponibles que tienen nuestros líderes de clan, sabed que podéis hacer podéis hacer 2 cosas más a lo largo de vuestro turno. En caso de tener pues aldeas, podéis consagrarlas. Esto se puede hacer una vez por turno y significa usar esa aldea que hemos saqueado en un momento determinado de 2 maneras posibles. La primera sería poniéndola en una tarjeta de Dios para aumentar en 2 la furia de dicho Dios, ¿vale? Hay un límite a hacer esta acción que viene determinado por el número de jugadores que hay en la partida, en este caso una partida de 4 jugadores. Esta acción en Thor podría hacerse hasta 4 veces, ¿vale? También podemos consagrar a aldeas en este espacio de la tarjeta del cuervo, ¿vale? En este caso, pues consagrar aldeas nos da acciones disponibles, pues las 4 acciones las tenemos aquí disponibles. De nuevo, nos viene marcado, hay un límite a realizar esta consagración igual al número de jugadores. Lo segundo que hay que hacer antes de acabar el turno es observar la configuración que ha quedado en una isla. Si tenemos mayoría de influencia en una isla, reclamaremos la runa que haya en esa isla. La reclamaremos para tenerla disponible y en caso de que acabe la partida con esta runa en nuestro poder, bueno, pues esto nos reportará cuantiosos beneficios, nos reportará puntos de victoria. En caso de que la runa de una isla en cuestión esté en manos de un jugador, pasará a otro si es que otro jugador tiene la mayoría de influencia en esa isla. Dejadme que me explique un poco mejor en qué significa tener más o menos influencia, porque aquí hay un concepto que puede que sea algo difícil de entender, que es el de tener el pie en tierra. ¿Qué significa tener el pie en tierra? Bueno, nosotros acumularemos influencia, ¿vale? Que es este símbolo que tenemos aquí, ¿vale? Es este símbolo que tenemos aquí, que es como pues una piel, ¿vale? Acumularemos influencia con nuestras unidades, tanto barcos como colonos como templos. Los colonos nos otorgan 1 de influencia cada uno, los barcos en un puerto nos dan 2 puntos de influencia y los templos nos dan 4. Sin embargo, los barcos no cuentan en esto que os decía de poner el pie en tierra. Solo podemos tener en cuenta la influencia si tenemos colonos o templos en una isla. Los barcos por sí solos no hacen que tengamos presencia en esa isla. Es decir, en este caso de ejemplo, dirías, Víctor, tienes un barco, por tanto acumulas 2 de influencia. No, porque no hay pie en tierra. Para sumar la influencia necesito tener como mínimo algo en tierra, ya sea un colono o un templo. Con lo cual aquí tendría 3 de influencia, 1 más 2, que sí que cuentan porque tengo el pie en tierra. ¿De acuerdo? Pues bien, a la hora de sumar la influencia y de compararla con la de los otros jugadores, determinaremos, pues por mayorías, por un simple movimiento o simple paso de mayorías, quién se queda con la runa. Sabed también, bueno, pues en caso de superar en influencia, hay un combate, que es lo que os decía del caso de los colonos, ¿vale? Los que están en inferioridad pierden 1 de sus colonos. Esto también se aplica cuando movemos un colono de una isla a otra. En caso, bueno, pues de tener la mayoría, hay el combate y el resto de jugadores pierden 1 de sus colonos. Puede darse la circunstancia también que por el hecho de mover un colono de un lugar a otro, perdamos completamente la influencia en una isla. En ese caso, la runa vuelve a la isla. Y por último, sabed, ya os lo he recordado antes, pero ahora es el momento de decíroslo, cada vez que una runa cambia de manos, no que vuelve a la isla, ¿vale? En este caso no. Pero cada vez que una runa viene de una isla a un jugador o que de un jugador pasa a otro, la furia del dios que va conectada con esa runa aumenta. ¿Sí? Hasta aquí el segundo paso, que es el de acciones. Recordad que os he dicho que había 3. El último es una fase de mantenimiento. Simplemente descartamos todas las cartas que hayamos usado en nuestro turno, se van al mazo de descarte, el cuervo baja un espacio y empieza la siguiente era. En este caso volveremos a repartir las cartas y volveremos, bueno, pues al ruedo, a jugar. En la fase de mantenimiento también el icono de jugador inicial, de caudillo, pasará al siguiente jugador. ¿En orden horario-antihorario? No, pasará al jugador que tenga más runas de isla. En caso de empate se va al jugador que haya jugado en último lugar en la última era.
Ahora sí, si estamos en la era número 3, la última, pasaremos a la fase de puntuación. ¿Y cómo puntuamos? ¿Cómo determinamos el ganador en Pequeños Grandes Vikingos? Bueno, pues lo haremos gracias a las runas. En este punto de la partida me gustaría que os fijaseis en estos dos valores que hay en la parte inferior de la tarjeta del cuervo y que nos indican, bueno, cuánto valdrán nuestras runas, tanto las pasivas como las activas que hayamos ido acumulando a lo largo de la partida. Este primer valor de aquí hace referencia a las runas que hemos ido acumulando a lo largo de la partida y estas de aquí a las cartas de favor que hemos conquistado tras ganar batallas. Como veis, las runas de islas tienen un valor superior que las cartas, y esto es porque siempre hay un riesgo de que te puedan robar estas runas por las mayorías en las islas. En cambio, estas cartas, una vez están en tu zona de juego, ya son tuyas, nadie te las puede robar, por eso el premio es menor, ¿vale? Le daremos la vuelta a la carta y aquí podremos, pues con nuestra ficha de estandarte de clan, podremos irnos moviendo por este track de aquí, así será muchísimo más fácil llevar el conteo. ¿Cómo determinamos qué valor les damos a las runas? Bueno, pues iremos en función del marcador, ahora aquí por ejemplo, del marcador de furia de los dioses. El dios que tenga el valor de furia más alto nos indicará pues, cuál será la recompensa más alta. En este caso, Thor, que va con la runa de riquezas, nos indica que, bueno, pues que el jugador que tenga más runas de islas de este tipo se llevará 6 puntos, el segundo 5, el tercero 4. Y en este caso lo mismo, le daría la vuelta a las cartas. Yo en este caso, bueno, pues no habría jugado muy buena partida porque no tengo ninguna runa de riqueza y en este caso, bueno, pues lucharía por el segundo valor porque tengo más runas de este tipo. ¿Qué pasa en caso de empate? Esto es muy curioso, ¿vale? Si en este caso tenemos por caso un empate en la cima, los jugadores no se reparten el mayor valor, siempre se reparten el menor de la posición en la que se ha quedado empatado. En este caso, el primer y el segundo puesto están empatados, por lo tanto nos vamos a mirar el segundo valor, el segundo puesto. Obviamos el primero. En el caso de quedar empatados, pues en segunda y en tercera posición, aquí con 4 de furia en este caso, obviaríamos el segundo valor y nos vendríamos a ver pues el último, ¿vale? Simplemente el jugador que haya avanzado más en este track se declara ganador. En caso de empate, ¿qué pasa? Bueno, pues en el manual detalla muchos casos en los que se puede resolver este empate comparando por runas que tengan los jugadores, por la presencia en las islas, etc. Esto sí que os recomiendo que miréis exactamente el manual si se os da esta circunstancia. Y nada, bueno, pues hasta aquí el vídeo de Pequeños Grandes Vikingos, espero que os haya servido y nos vemos en el próximo vídeo.